pero ya con una semifinal confirmada, señores. Veamos cómo está ese cuadro que de a poquito se va llenando, por supuesto a la falta o a la espera de lo que vaya a suceder entre Noruega e Inglaterra y la selección de Argentina y la selección de Suiza, que medirán fuerzas el día de mañana. Así se está llenando el cuadro en ese camino a la gran final de esta Copa del Mundo de United 2026. De a poquito, Francia y España es el primer cruce de esta semifinal o de esta serie que ya está confirmada. Por supuesto, viendo de reojo todo lo que va a suceder en esa jornada competitiva y llena de buen fútbol, espero que tendremos el día de mañana. Así está eso, así que a lo que vinimos, nos abrochamos los cinturones. Qué línea de tres más interesante la que me acompaña en esta edición de ESPN FC con Melissa Gallego, Mauricio Rivas y Geraldine Carrasquero. Cuánto conocimiento hay aquí para hablar de lo que sucedió en ese partido. Victoria agónica, pero victoria al fin y al cabo de la selección española, mi querida Yeri, frente a Bélgica. Una Bélgica que se convierte de hecho en la primera y única selección que por el momento le ha anotado gol a esta selección de Luis de la Fuente, que llegó a este partido con su valla invicta. ¿Cómo estás? Hola, Male, qué gusto estar con ustedes, ¿eh? Hoy con ganas de polemizar, así que preparados todos, bueno. Advertidos todos. Y voy a empezar de una vez. A ver, te escucho. No, primero lo lógico, ¿no? Creo que el lado izquierdo del cuadro tiene a los semifinalistas que todos vaticinábamos si Francia y España ganaban sus respectivos grupos. Aquí no hay sorpresas. Después, ¿con qué poquito Bélgica estuvo a punto de mandar a España a la largue? Después, la FIFA debe parar esto de que el MVP se entregue por votación de la gente. Porque por segundo partido consecutivo debía ir a Mikel Merino, que entra para marcar el gol decisivo, y se lo entregan a Lamine Yamal. Jugó bien, sí. Lamine ya llegó al Mundial, sí. Pero no era el MVP para un futbolista que intentó, pero perdió 23 pelotas en el partido. Y después, para terminar esta retahíla de cosas polémicas, Male, Courtois, amigo, juega lesionado, pero juega hasta el final. La salida del guardameta, que es leyenda en Bélgica, le abrió a España la puerta para ese gol de Merino. Male, ahí tienes, ¿no? Tenemos debate, largo y tendido. Vino con el cuchillo entre los dientes, mi querida Yeri. A ver, si se estaban durmiendo, tranquilos, que aquí Yeri los despierta sin lugar a duda. Totalmente, son factos en esta edición de ESPN FC. Mau, yo creo que coincidimos todos con lo que analiza Geraldine Carrasquero, porque si bien es cierto, terminó siendo España la que manejaba los hilos de este partido, con ese estilo de juego que tanto tiene arraigado la selección de Luis de la Fuente, pero que con muy poquito la terminan de complicar. Y esto, poniéndolo en papel o en perspectiva para enfrentar a la selección francesa, ay, qué problema el que tiene Luis de la Fuente. Buenas noches, compañeras. Si lo dices Carrasquero, es certero. Lamine Yamal hizo un gran partido el de ahora, ¿verdad? Porque por la tarde por ahí me discutían lo de Yamil y todo lo demás. Lo de Lamine, si ya estaba dentro del Mundial, si había jugado. Male Polanco asegura que todavía no está dando lo que debe dar. Para mí hizo un buen partido. No fuiste tú, Meli, no fuiste tú. Hoy llegó al Mundial, Lamine. No fuiste tú, pero lo tenemos que hoy ratificar. Me parece, después de 5 partidos, el colmo que no. Y también Lamine en el último de fase de grupo también hizo una muy buena actuación, pero ahora lo ha hecho bien. Así que reitero, si lo dice Carrasquero, es certero. Buenas noches, Male. Buenas noches, Mau, pero te voy a contradecir porque nadie está diciendo que Lamine tuvo un mal juego, sino que sigue estando en deuda. A ver, y yo creo que es una realidad. Bueno, ahora cambiamos el discurso. Lamine Yamal está en deuda. No. Lo bueno es que esto está grabado y lo podemos ver nuevamente, Mau. Así que aquí el que cambia de opinión cada 3 programas eres tú, mi querido Mau. Así que cuidadito con eso. Tú dijiste que no, ahora dices que sí y acomodaste No, vamos. No, nada que ver. A ver, sigue estando en deuda. Pensé que era Yeri la que venía con polémica. No, los contagié. Lamine Yamal sigue estando en deuda, pero todavía tiene oportunidad para resurgir, para nacer como el ave fénix. Yeri dijo, lo dejo ahí y me alejo lentamente.
Mejor, eso yo creo que te va a salir mejor, mi querido Mau. Ahora, Meli, a ver, un partido bastante interesante, tú lo decías más temprano, hoy en la tarde en la edición de Equipo F. Si hay que hablar de este partido, tenemos que hablar de dos partidos distintos. El partido donde estuvo Thibaut Courtois tapándolo todo, que sabemos que es garantía debajo de los 3 palos, y el partido donde ya no está Thibaut Courtois, termina ingresando el juvenil de 24 años, complicando esta selección de Bélgica. Sí, Male, y buenas noches, ¿no? Aunque ya participamos acá un poco de la conversación. Y vine a ponerle un poco de color al programa, porque los veo muy de negro el día de hoy, así que para resaltar un poco la alegría, la cosa. Está muy bien. No. Te viniste de azul Francia. No, hay que darle color, contraste. A la vida, es azul verdad. Francia, Lele Blanc. Pero bueno, hablando de lo de Courtois, sí, definitivamente es un antes y un después, porque claramente estaba haciendo figura en el arco para Bélgica, para evitar que los intentos de ataque de España terminaran frustrados. Lo hizo incluso con Lamine Yamal y en varias ocasiones Courtois, como lo suele hacer habitualmente cuando está bajo los 3 palos. Pero cuando entra Lamens, obviamente un portero con mucha menos experiencia, sí, y queda justamente en ese remate de Cubarsí, que bien por Cubarsí porque lo prueba, lo pone a prueba, deja el rebote y el rebote pues le queda a Mikel Merino, que ya sabemos sus cualidades de 9 que tiene, ¿no? Entonces, nuevamente entrando desde el banquillo para marcar la diferencia y para darle a España el gol que le da la clasificación a la siguiente fase. Así que no sé si realmente le daba para quedarse a pesar de la lesión que tuvo, pero definitivamente que sí marcó una antes y un después para Bélgica. Totalmente, pero vamos a poner el foco en este jugador que tanto le gusta a mi querido Mauricio, que antes de este partido decía hay que tratarlo con pinzas, porque es que no viene en su mejor momento, porque es que viene de estar parado y de estar fuera de las canchas. Pobrecito Lamine Yamal, pero a ver, Jerry, de pobrecito nada, mucho menos cuando estás en una Copa del Mundo siendo o jugando para una selección que tiene una etiqueta gigantesca de favorito y que ese favoritismo lo tiene que mostrar en la cancha. Y hasta este momento recién lo está haciendo. Una selección de España que viene de menos a más, que se complicó con Cabo Verde, sin quitarle mérito, por supuesto, a la selección de Cabo Verde, pero que se espera muchísimo más de ella. Sí, ya, Male, polémica al margen, debo decir que España no estaría en semifinales sin Lamine, y eso que solo ha hecho un gol y que no ha podido asistir, que es una de sus especialidades. ¿Por qué? Porque su sola presencia, ya lo hablamos siempre, hace que el lateral izquierdo de turno esté allí pendiente. De hecho, hoy De Kuyper no puede aguantar los 90 minutos y tiene que meter a Joaquín Seiss, Rudi García para completar la faena con Lamine. Que hoy, ¿por qué digo que llegó al Mundial? Porque hoy se pudo repetir esfuerzos a la hora de ir a encarar. Encaraba, limpiaba, pasaba, encaraba, limpiaba, pasaba. Estuvo en par de ocasiones, o hasta en 3, como decía Meli, de batir a Courtois, pero yo no le cargaría tanto la presión de que tenga que destaparse en goles en su primer Mundial, porque si nosotros hacemos la comparación con otras figuras que empezaron su camino en los Mundiales, Messi, Cristiano, pongan a cualquiera, a los 18, 19 años, Cristiano a los 21, tuvieron Mundial Mbappé de un solo gol. Bueno, Mbappé tuvo un primer Mundial diferente, tuvo 4 goles y marcó en la final. Mbappé está lo de Mbappé fue distinto. En otro lote. Lo de Mbappé está en otro lote porque tiene un idilio con las Copas del Mundo y no lo vamos a descubrir hoy. Pero no le cargaría excesivamente a Lamine Yamal con la presión de que tenga que marcar todos los goles de España. Obvio que necesita aparecer en los 2 partidos que vienen, semifinal y ya sea final o partido por el tercer lugar, si España quiere aspirar a grandes cosas en esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque del otro lado tampoco el cuchillo está afilado. Ni Baena, ni Nico Williams, que está de a poco recuperándose. Y yo creo que justamente por esa misma razón, lo de Baena, que a ver, a mí me parece que Baena no es que ha hecho malos partidos, me queda por supuesto quizás un poquito de desdén por la situación de Nico Williams, porque ya vimos a estos dos jugadores cómo se complementan dentro del terreno de juego. Si nos ponemos a analizar, Mau, lo que sucedió en la Eurocopa 2024, el fútbol pasaba tanto por Lamine Yamal como por Nico Williams, que yo creo que era lo que nos deslumbraba de esa selección española. No es la situación de hoy, no es el momento por el que está pasando esta selección de España hoy por hoy, y yo creo que es por eso donde cae quizás el mayor peso o el mayor desencanto de España. Sí, porque también necesitamos ver a un Pedri más aceitado. Hoy no ha sido titular, hoy ha esperado en el banquillo para darle paso a un Fabián Ruiz. Bueno, que anota el primer gol,
pero tampoco es un jugador que de repente te deslumbre, por lo menos en este partido. Veo una responsabilidad importante o por lo menos un carácter importante en la disposición de un Rodri, que lo veo siempre muy activo, muy presente dentro de la mitad del campo, va, defiende, trata de recuperar, ir hacia arriba. No es solo de Lamine, lo que pasa es que a los cracks y a los genios se les exige como le exige la señorita aquí, Male Polanco, y tiene toda la razón de exigirle y decirle ahora tiene que aparecer, porque obviamente sabemos, porque sabemos de lo que está hecho, claro, pero es normal, o sea, pero a los cracks hay que exigirle y está bien. Lo que pasa es que yo estoy en ese barco de Jerry donde dice, es cierto. Todavía no es un jugador hecho. Exacto. Sí, Jerry, pero de igual forma no lo puedes dejar fuera del lote a los que les tienes que exigir. No puede. Hay una exigencia ahí importante, pero también yo vuelvo y repito, es decir, no es que, ay, el niño entre algodones, como decía Male hace algún momento. Es que no sabemos qué siente el jugador, cómo ha venido su recuperación y no vino al 100% a la Copa del Mundo como estaba hace un año, cuando hay que recordar también que Francia tiene clavada la espina. Y vaya que se va a recordar de lo que le pasó hace un año, cuando lo tenía 5-1 España en aquel partido, que le termina ganando 5-4 en las semifinales de la Liga de Naciones del año anterior. Entonces, esa situación que viene al recuerdo es algo que la afición le va a pedir, que hay algo pendiente y una factura que cobrar también a la selección francesa, que no necesita salir con el cuchillo entre los dientes porque tiene demasiada calidad, y con la calidad obviamente ha llegado también hasta acá. Pero yo creo que sí tiene que salir con el cuchillo entre los dientes, Mau, porque son dos selecciones que tienen mucho para mostrar. Más allá de la profundidad de banquillo, de la calidad quizás que tenga la selección de Francia no le por puede encima. Reclamar. No, a Francia no se le reclama nada, porque hasta hoy yo creo que es la selección que mejor se muestra en esta Copa del Mundo, Meli, y entendiendo quizás el momento de estas dos selecciones europeas que se conocen muy bien, es una semifinal, y aquí no puedes dejar nada para después. No hay margen de error en un partido como este. A ver, lo hizo Didier Deschamps, no rotando justamente su equipo en ese último partido de fase de grupos, donde Noruega sí termina de rotar. No creo que va a dejar, algo descolgado en un partido frente a una selección española. Y sumándole a eso que, a pesar de la amarilla de Michael Olise, que podía hacerle perderse la semifinal, igual estuvo en el campo porque sabe Deschamps que no puede regalar absolutamente nada, que no puedes menospreciar a ningún rival. Y es precisamente lo que ha hecho Francia. Creo que se ha tomado muy en serio cada uno de los rivales que ha enfrentado en esta Copa del Mundo, y por eso también ha sido tan superior. Incluso contra Marruecos, donde pensábamos que iba a ser un trámite distinto de partido. Contra España es sobre todo no solamente una semifinal, yo diría que está tranquilamente una final adelantada, porque para mí, desde antes del Mundial, era el favorito 1 y el favorito 2. Pero sabíamos que había una alta posibilidad de que se enfrentaran precisamente en semifinales y que uno quedara por fuera. Ahora, Francia no le ha podido ganar a España en los últimos partidos, así que es una prueba interesante de golpe en la mesa, de reconfirmar Francia ese favoritismo que justamente ha traído previamente. Y hablábamos en Equipo F también de las exigencias defensivas que cada una de las dos selecciones había tenido hasta el momento. España recibe hoy su primer gol en ese mano a mano, ese duelo de Ketelaere junto con Pau Cubarsí, que le gana al jugador belga para justamente que España encaje ese primer gol en la Copa del Mundo. Y Francia, que aunque ha recibido goles, no ha sido tampoco tan exigida hasta el momento. Marruecos pensamos que le iba a exigir, no fue tan así. Así que será un duelo interesante también de probar las defensas en ese aspecto y ver realmente quién está más sólido en ese aspecto con una selección que le exija más. Totalmente. Ahora, Jerry, hablando quizás de cómo va a salir ese partido en cuanto a los estilos de juego, acá hay una realidad. España se siente muy cómoda, muy quizás en su hábitat, manejando los hilos del partido, con posesiones largas y todo lo que ya sabemos de esta selección española. Pero Francia, más allá de quizás también sentirse cómodo en este momento o bajo ese aspecto, también es una selección que te puede jugar sin tener la pelota, cediendo el balón al rival, y quizás ahí se pudiese incluso convertir en una selección más peligrosa en cuanto a las transiciones en ataque. Sí, no es lo mismo una transición de Bélgica, de Cabo Verde, de Uruguay, de Arabia Saudita, de Austria, que una posible transición tras una pérdida de la Francia, de Mbappé, de Dembélé, Olise.
y Barcola o Doué, quien sea el elegido por Deschamps para ese partido. Y esta Francia no tiene nada que ver con la de la última Eurocopa. Sin ir muy lejos, el 9 era Randal Kolo Muani. No estaba Olise entre sus filas. Era otro dispositivo táctico. Todavía Deschamps jugaba con el 4-3-3. El equipo quedaba partido. El equipo no dominaba con la pelota como está haciendo ahora con Rabiot y Koné. Sí, es verdad, Male, lo que tú dices. También te puede contragolpear. Pero creo que esta Francia tiene la capacidad para discutirle la posesión a una España que, yendo a los registros, me llevé una sorpresa, porque esta España promedia una posición más alta que la de Sudáfrica, Male, la que quedó como campeona del mundo, que tenía a unos jugadorazos. Ahora es cuando se viene lo bueno para España, que ya está en su segunda semifinal histórica en un mundial. La pasada ya sabemos lo que ocurrió, ese gol de Puyol ante Alemania. Ahora yo creo que tiene un desafío mucho mayor, porque es que esta Francia está llamada a ser campeona. Y te digo una cosa, Male, sí es verdad que Lamine no le podemos exigir y tal, pero Lamine ya empezó a hablar hoy, post partido, y ya dijo, si Francia tiene que tenerle miedo a alguien es España, la última vez los dejamos afuera. Lamine que se calme un poquito, no vaya a ser que Mbappé y compañía se piquen, ¿eh? Y cuidadito cuando se pican, porque ya hemos visto. Ya hemos visto está para hablar todavía. No está todavía, ahí está, no está, pero hay que exigirle. Bueno, pero no es... Yo soy del lado de que a Lamine hay que exigirle. Con lo de Lamine, el tema con Lamine es que su mismo entorno ha hecho que se le ponga en el sitial que se le ha puesto y que por ende se le exija lo que se le exige. Porque se debatía sobre que era el firme candidato para ganar el Balón de Oro la temporada pasada. Se habla y me parece, que es el jugador más desequilibrante del Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que es un equipo muy potente en cuanto a la ofensiva. Porque en todas las pancartas, en todos los artes de la selección española, Lamine Yamal es la cara de la selección española. Entonces, si se le pone el peso de figura de la selección española, de figura del Fútbol Club Barcelona, de un jugador que pese a su edad y con su gran habilidad y su gran talento, es candidato al Balón de Oro, tiene que tener un peso y una exigencia, claro que sí. ¿Se entiende que viene de lesión? Sí, pero también es importante que aparezca, porque ahora, como ya lo digo, en este partido ante Bélgica creo que ha sido su mejor partido del Mundial, porque ha estado más participativo, más asociativo, los pases que ha mandado han generado peligro, los remates han generado peligro, pero tiene un solo gol y fue un gol que fue mucho mérito también de Mikel Oyarzabal con ese centro que le mandó y que él pudo llegar a empujarlo prácticamente. Yo creo que aún no se ha quedado de ver Lamine Yamal, pero por fortuna para él todavía tiene la oportunidad. El tema es cuando empieza a hablar, porque en la final de la Nations dijo, a mí no me pueden decir nada hasta que no me ganen, y resulta que Portugal le terminó ganando a España. Sí, totalmente. A ver, yo creo que sobre todo porque veíamos quizás, y eso se lo compró a Mau, hoy a un Lamine Yamal más cómodo. Porque si nos ponemos a ver quizás los partidos anteriores, veíamos a un Lamine Yamal, a un jugador incluso con un poco de miedo en el momento de encarar, en el momento del regate, se frenaba un poco entendiendo por supuesto la situación de esa lesión que venía arrastrando. Hoy se le ve un Lamine Yamal más hacia adelante, más guerrero, más de buscarla y quizás crear mejor ocasiones interesantes. Sí, totalmente, Mau. Bueno, el primer gol es una pelota que él mete, ¿no? Como cuchillo de mantequilla, ¿no? Una pelota que va al área de manera muy quirúrgica para que venga ese centro que termina pues anotando muy bien Fabián Ruiz. Se va a ir viendo así, creo. Ahora, ya encendió el fuego, ¿no? Ahorita ya prácticamente encendió la polémica con lo que ha manifestado y ahora tendrá que hacerle frente. Y ojalá que así como habla, ojalá que así como hablo ahora con lo de que nos decía Jerry hace un momento, pues así termine de rendir dentro del rectángulo de juego, porque yo en ningún momento he dicho que no hay que exigirle a los genios, a los cracks, hay que exigirle. Lo que yo decía es que también había que tomar en consideración que el tipo venía lesionado y quizás no en un 100%, pero si ha superado y va encontrando el ritmo, pues ahora que es donde tiene que aparecer. Reitero, hay una espina que la tiene clavada Francia por esos 5 goles. Ahora, lo salvó la campana porque le venían descontando y terminaron 5-4 en ese partido. Yo creo que va a ser muy fundamental eso, porque también Francia no solo es por lo que pasó la otra vez también, sino que también Francia quiere ser campeón. Y Deschamps ya no es aquel técnico que de repente no atacaba tanto con el equipo que tiene. Ahora tiene el equipo para hacerlo y lo está haciendo, ¿verdad? No amarra a sus jugadores. Prácticamente salen
y salen a hacer lo que más saben hacer. Eso. Exactamente, y se los reclamamos aquí, ¿te acuerdas, Meli? Cuando tuve la oportunidad de estar en un par de programas con FC, hablábamos de que a Francia escucha ESPN FC, Mau. otro técnico Sí, le llega como todo. como Luis Enrique, porque yo te decía, imagínate Francia con Luis Enrique, porque en aquel momento jugaba con freno de mano, efectivamente, la selección de Francia. Ahora de Champs parece que aprendió, o alguien le dijo, pero ahora le dice, vayan, diviértanse y hagan lo que tienen que hacer, y lo hace de manera espectacular, porque tiene bestias, ¿no? Noruega tiene una, que es Haaland, esta tiene varias. Este tiene un montón, a ver, y que son dos equipos que tienen muchísimo oficio en ataque, que ha concretado muchísimo mejor Francia versus esta selección de España. Y es por eso que vamos a ver, Jerry, eso que te gusta, los numeritos, las estadísticas que nos dejó este partido, y me interesa muchísimo que hagamos hincapié justamente en ese ataque, en ese quizás oficio en ataque que tienen ambas selecciones, porque hoy la selección de España, sin lugar a dudas, fue mejor respecto a esto, versus la selección de Bélgica, pero entendíamos a lo que iba a jugar esta selección de Bélgica. Ahora, cuando tienes a un rival como es la selección francesa por delante, ahí va a estar interesante saber cómo se van a manejar los hilos justamente de este partido. Así fueron los datos, 2 goles versus 1. La victoria para España, claramente 17 remates versus 5, 8 al arco de la selección española versus solamente 2 de la selección de Bélgica. 5 tiros de esquina para España, 1 para Bélgica. Una posesión completamente inclinada hacia la selección española con el 68% versus 32%. Y bien, 2 cartulinas amarillas, una de esas, la de Cubarsí, que justamente ayer en la edición de Equipo F hablábamos de la proyección que tiene uno de los centrales de la selección española. 17 remates. A ver, interesante cuando tienes a una selección de Bélgica por delante, pero si nos ponemos a ver, Jerry, a ti qué tanto te gustan los números, el promedio de remate que tiene la selección francesa en estos partidos desde que inició la Copa del Mundo, por supuesto que incluso te digo, es un poquito de temer. Claro, porque Francia no necesita rematar tanto para concretar. Es un equipo que es efectivo porque tiene mucha calidad en ese frente de ataque. Ahora, me quedo con la cantidad de remates de España que veíamos ahí gracias a nuestra producción. 17 remates. Tienen que afinar la puntería España si quiere tener chances ante Francia. El problema que le ha pasado en este partido y en el anterior, y no es casualidad que haya tenido que definirlo sobre el final con un suplente, con un revulsivo espectacular como Merino, es que llega y no concreta. Es aquí cuando uno empieza a preguntarse, ¿y será que necesita un 9? ¿O con Oyarzabal le va a alcanzar? Y para sumar al tema de los datos, te tengo las estadísticas de Lamine Yamal, el MVP del partido. 23 pérdidas de pelota, pero intentó 8 regates, de los cuales salió airoso en 4. Tuvo 0.28 asistencias esperadas. Es verdad, el pase que fue una daga para Porro, que luego asistió al rematador Olmo y llegó en el rebote Ruiz, bien allí. Y luego, de los 17 remates de España, 6 fueron de Lamine Yamal. Por eso es que los 4 coincidimos en que hoy finalmente se activó el supercrack del Barça. Que te digo una cosa, así como le estamos pidiendo más, tiene 2 partidos por delante para llegar a la altura de Pelé, que siendo un adolescente fue figura de aquel primer mundial de Brasil en el 58. O de Mbappé, que con 19 años en Rusia 2018 también fue la figura juvenil de aquel torneo. O sea, Male, Lamine está a tiempo de ver si está en ese pedestal o si hay que esperarlo un poquito más. Totalmente, y ojalá que esas palabras que tuvo hoy postpartido, después de finalizar el encuentro, no le pasen una mala factura, porque ya hemos visto, ¿no? Cuando solito habla que se metió presión. Totalmente, solito se mete presión y solito se mete en un problema completamente innecesario cuando pues, tu rival dice, es la mejor selección. Por la boca muere el pez, ¿no? Ojalá que no le vuelva a pasar, porque ya le pasó una vez. ¿Será que tiene mucha confianza en lo que puede hacer, no? También se puede ver desde ese punto de vista. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que va a ser un partido muy, muy bonito. Y esperemos que con muy buen fútbol y muchísimas emociones. Chicos, nosotros tenemos que ir a resolver otro jugador. Qué escándalo sería. Dime, Mau. Para cerrar, decía Jerry, remató 17 veces, pero a Francia no creo que le vayas a rematar tal vez la mitad. Tal vez la mitad. A ver, Mau. Del otro lado igual, ¿eh? Los dos equipos se están defendiendo bien.